¿Qué opinión te genera lo del Libra? Poniendo que ahora vuelve a las cámaras, que se aprueba y que básicamente el gobierno no tiene más que ir para adelante con lo que propone el Congreso. ¿Se soluciona el problema de los jubilados y el sistema de pensiones? No, de ninguna manera. Por eso me parece que tu pregunta es muy atinada para poner una cuestión en seguramente lo que es el punto de conflicto central que tiene la Argentina desde hace muchos años y que de ninguna manera se resuelve ni por un camino ni por otro. Nosotros tenemos un problema serio, muy estructural, que es que tenemos la mitad del trabajo en negro. El oficialismo, tal vez más precisamente Javier Milei, tiene en su idea que eso se logra a través de una desregulación laboral, bueno, y todo tal vez el trabajo que está intentando llevar a cabo Federico Sturzenegger en ese lado. ¿Vos coincidís que tendría que haber una, no sé si desregulación, porque tal vez la palabra no te gusta, pero una modernización del sistema laboral para que eso ocurra? ¿O por dónde ves que puede llegar a venir la solución? Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista. Hoy tengo un enorme placer y un privilegio realmente para mí, para el protagonista como podcast, de charlar con probablemente una de las referentes más importantes de la política argentina en los últimos años, una diputada de la Nación y que no hace falta mucha más presentación porque creo que todos los oyentes la conocen. Margarita, un placer tenerte y gracias por estar acá. Gracias, Santiago. Muchas gracias a vos por convocarme y por la presentación también. Bueno, por favor. Margarita, me encantaría arrancar con, creo yo, el tema más importante, tal vez desde que Milei es presidente de la nación, y creo que estos últimos 2 años fue siempre el tema a discutir, que es el equilibrio fiscal, el déficit y superávit fiscal. Hace poquito te escuché decir en una nota, y leo textual, corregime igual si hay algún error, el equilibrio fiscal es un objetivo compartido, pero gobernar es fijar prioridades y las prioridades tienen que tener sentido común. Me gustaría si podrías desarrollar un poco más esta idea. Sí, es exacto. La idea del equilibrio fiscal está relacionada con que en el país no se gaste más de lo que ingresa. Si uno mira eso desde la organización de la familia, es bastante claro que los gastos que hace una familia no deben pasar los ingresos que la familia tiene. Y cuando yo digo se consigue ese equilibrio no solo como una cuestión de cuentas, digamos, o de saldos de cuentas de lo que entra y de lo que sale, sino también fijando prioridades. Esto es en una familia y esto también es en el manejo del Estado. En una familia, cuando estamos con el dinero justo, si no hay plata para que los chicos puedan comer, los padres no van al cine. Es una cuestión elemental. Es de sentido común y de sentido humano. En el país, yo pretendo que el equilibrio fiscal se consiga con la misma regla de sentido común y de sentido humano. No puedo transferirle miles de millones de pesos a los espías de la CIDE y decirle a los padres de los chicos con discapacidad que no hay plata, o decirle que no hay plata a los médicos del Garraham. Entonces hay que poder establecer, insisto, con sentido común y con sentido humano, cuáles son las prioridades para que las cuentas den equilibradas. Lo coincido 100%, creo que con el ejemplo del cine y de la comida de los chicos queda totalmente clara la postura. ¿Sentís que en ese sentido el gobierno no ha sabido, a tu entender, priorizar bien las necesidades del pueblo argentino en estos meses, en estos años, con el objetivo inamovible del superávit fiscal? Claro, por supuesto. El otro día algo dije en el momento de la sesión cuando me tocó fundamentar el voto nuestro por la emergencia sanitaria pediátrica, que en realidad era atender la situación del Garrahan y poner al Garrahan como lo que es un centro de referencia para la Argentina, para la región, para el mundo, un centro donde se atienden las grandes complejidades de los niños y niñas de todo el país que vienen a Buenos Aires a este hospital, trasplantes, tratamientos de cáncer. Bueno, ayer nomás una operación de dos chiquitas siamesas que fueron despegadas para poder vivir y que se hizo en el Garraham. Y un poco lo que yo decía el otro día cuando me tocó hablar, tiene que ver con estas cuestiones. Hay algunas que son
insisto mucho con esto del sentido común y del sentido humano y en la necesidad de priorizar y discrepo con las priorizaciones que el gobierno ha hecho. Nosotros ni siquiera le estamos dando exageradamente aumentos a nada, tampoco en la recomposición de los haberes jubilatorios, simplemente estamos diciendo que los médicos del Hospital Garrahan no sigan perdiendo como han perdido hasta ahora el 50% del poder adquisitivo de sus ingresos en realidad. Me parece que hay cosas que demuestran de qué manera el gobierno hace todo como si fuera un número, una cuenta, sin entender que por detrás de esa restricción de gastos, de esa idea del no hay plata, hay personas que sufren y que la priorización de un gobernante debe ser siempre la empatía que significa ponerse en los pies del otro y alivianarle el peso a los que la están pasando mal, ¿no? Y eso es lo que no se hizo, eso es lo que no vemos en este gobierno, lamentablemente. Ahora, hay también, y esto me parece importante siempre dejar la aclaración, porque en estos días se dice mucho, el Congreso ataca al gobierno, quiere voltearle su plan de estabilidad o de equilibrio fiscal. Hay un problema de fondo. Hace 2 años, desde que Milei asumió, la Argentina no tiene presupuesto. Esto que lo manda la Constitución, la Ley de Administración Financiera. Milei gobierna con el presupuesto de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ese es el mismo presupuesto que, por supuesto, a esta altura ha tenido tantos desfasajes con la inflación, sobre todo del primer año de gobierno, de la transición, digamos. Entonces se pretende gobernar con lo mismo y no hay presupuesto porque Milei no quiere tener presupuesto. El año pasado hizo un gran acto de presentación del presupuesto, un día domingo aquí en el Congreso, y unos días después retiraron el proyecto del tratamiento y el presidente de la comisión, el diputado Esper, dijo: no se va a tratar el presupuesto. ¿Eso qué hace? Que tengan la discrecionalidad para repartir y asignar recursos. Entonces hay que entender que lo que el Congreso está haciendo con la sanción de estas leyes es lo que debemos hacer. Ahora el presidente dice va a presentar un proyecto para castigar a los legisladores que hacen esto. Bueno, miren, la verdad es que los legisladores están haciendo lo que deben hacer, lo que la Constitución y la Ley de Administración Financiera nos dicen que tenemos que hacer. Si hubiera un presupuesto, no estaríamos teniendo que hacer esto, que es decir, bueno, actualicemos el bono que cobran los jubilados, que hace 1 año y medio que está en 70.000 pesos. Veamos cómo se financia el Hospital Garrahan o la protección de las personas con discapacidad. La verdad es que si hubiera presupuesto, esas cosas se discuten adentro del presupuesto. Claro, o sea, para resumir justamente esto último que vos decís es, si Milei o el oficialismo hubiese presentado el presupuesto, todas estas cuestiones que Lo ahora se están presentaron, discutiendo, lo presentaron, no aceptaron discutirlo. Se negaron a discutir y clausuraron la comisión sin que se discuta. claro, bueno, ahí para mayor precisión, si se hubiese discutido en su momento, hoy por hoy no se tendría que estar discutiendo todas estas cosas. Eso es lo que vos sostenés desde el Eso lado se más hubiera del Congreso. discutido en el presupuesto. Ahora hay una oportunidad. La ley establece que el presupuesto se debe presentar antes del 15 de septiembre. O sea, estamos a pocos días, ¿no? Si bien esto va a estar cruzado por todo un proceso electoral que ya está en marcha, el 15 de septiembre es la fecha límite. El Poder Ejecutivo ya hizo la presentación de un proyecto de presupuesto, por lo tanto, lo están elaborando. Es muy importante esa fecha que va a venir seguramente el presidente o el ministro de Economía a presentar el proyecto y ahí inmediatamente el Congreso, las comisiones respectivas tienen que empezar a tratarlo para llegar antes de fin de noviembre, que termina el año ordinario parlamentario, con el presupuesto aprobado, que es el del 2026, ¿no? Así que todas estas cosas van a ir a parar ahí al presupuesto porque todo lo que estamos discutiendo ahora tiene que volver a discutirse en el presupuesto del año próximo. Y me acuerdo, haciendo un poco de memoria, me acuerdo cuando Milei y Villarroel eran diputados, li- la, la fuerza con la que Milei justamente discutía el presupuesto en su momento de Alberto Fernández, de que él no iba a aprobar nada que tenga déficit fiscal, bueno, ya desde ese momento haciendo tanto hincapié en eso,
estaría bueno que para el próximo año sí se debata justamente que él mismo es uno de los principales propulsores de tener presupuesto desde hace tantos años, bueno, que ahora siendo presidente, que no sea al revés. Pero mencionaste, Margarita, al pasar algo que me pareció súper importante y que es de hace muy pocos días, que son estos proyectos, resoluciones, hay que ver bien cuál es cuál, que mencionó el presidente Milei en la cadena nacional. Me gustaría ir por partes, te pregunto tal vez por el primero y después ya el segundo que tal vez te toca más de cerca. El primero que sería básicamente que el Tesoro o que el gobierno nacional no se va a poder ver financiado a través de emisión monetaria. ¿Qué opinión te genera eso? ¿Qué te parece positivo o negativo esa resolución? ¿Tiene sentido? A ver, supongo que sí, son cosas como que caen de maduro, es la repetición de cosas que ya había dicho antes. Ahora, lo cierto es que el presidente dice, no se puede emitir, no se debe emitir, voy a castigar si se emite, pero lo cierto es que están emitiendo para pagar deuda. Lo grave es que digan de nuevo, bueno, la verdad es que se han endeudado con los contratos de dólar futuro y tienen que empezar a pagar esas obligaciones. Para eso tienen que emitir. Ahora, no es razonable decir emitimos para eso, pero no emitimos para el bono de los jubilados, ¿no? Insisto, son cuestiones que deben ubicarse en la discusión de fondo, que es que el presupuesto sea el que diga. El presupuesto tiene dos cuestiones o dos columnas para hacerlo fácil. El presupuesto, cuando se discute el presupuesto, también se discuten cómo se van a obtener los recursos que después se reparten. Se establece también una política fiscal, que es decir, bueno, ¿a quién le voy a cobrar impuestos? ¿En qué dimensión? Y este es otro de los puntos que me parece que es clave, que es determinar quiénes son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo, no solamente a dónde la voy a poner, sino quiénes son los que van a aportar, de dónde va a salir la masa de recursos que después se reparte. Y obviamente la otra es la asignación de los recursos. Eso es lo que vamos a tener que hacer, como te decía, entre septiembre y noviembre, y es la discusión central, porque cuando se discute el presupuesto es una forma también de proyectar qué país queremos. Y obviamente acá es donde tenemos algunas discrepancias, porque mi ley impulsa bajar impuestos a los sectores más ricos y nosotros decimos paguemos el bono de los jubilados o paguemos las prestaciones de los discapacitados, ¿no? Bueno, hay obviamente dos miradas distintas sobre cuál es el proyecto de país. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. Margarita, y antes de pasar a esto segundo que mencionaba Milei en la cadena nacional, pero haciendo hincapié en esto de los jubilados que comentás, con esta, suponiendo, ¿no? Suponiendo que ahora vuelve a las cámaras, que se aprueba y que básicamente el gobierno no tiene más que ir para adelante con lo que propone el Congreso, ¿se soluciona el problema de los jubilados y el sistema de pensiones? No, 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 de ninguna manera. Por eso me parece que tu pregunta es muy atinada para poner una cuestión en seguramente lo que es el punto de conflicto central que tiene la Argentina desde hace muchos años y que de ninguna manera se resuelve ni por un camino ni por otro. Ni se resuelve con la ley que nosotros acabamos de votar, ni se resuelve vetándola. Nosotros tenemos un problema serio, muy estructural, que es que tenemos la mitad del trabajo en negro. Lo que se llama es el trabajo de todas las personas que no realizan aportes al sistema jubilatorio. Entonces hay un desfasaje muy grande entre cuál es el dinero que ingresa y todo lo que tiene que hacerse cargo, que pagar el sistema jubilatorio. Hasta que nosotros no podamos resolver los problemas estructurales de la Argentina, que son que la Argentina crezca, que la Argentina pueda desarrollarse, generar empleo genuino, empleo formal sobre todo, que ese empleo formal además no esté atado solamente al Estado, porque esta es otra de las discusiones. Yo no creo en el no Estado o la destrucción del Estado de lo que habla Milei. El Estado es necesario siempre en todos los casos. Ahora tampoco voy a convalidar los abusos que se han hecho
del Estado en los años anteriores, ¿no? Ahora, me parece que estas son discusiones que importan mucho hacia adelante. Ahora, lo que voy es que lo que nosotros votamos recientemente, hay, por un lado, dos temas que son muy sencillos y me animaría a decir poco costosos en el volumen de todo lo que es el sistema jubilatorio. Uno es, como te mencionaba antes, la actualización del bono. Los jubilados de la mínima cobran desde hace más de un año y medio un bono de 70.000 pesos. Pensemos que es una miseria, que no le alcanza absolutamente para nada. Y nosotros decimos, como mínimo hay que actualizarlo de acuerdo a la inflación. No le estamos regalando, ni siquiera lo llevamos al 100%. Lo que votamos es llevar el de 70 a 100.000, nada del otro mundo. Es poco, 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 ¿eh? Pero es casi una obligación moral decir no podemos tenerlo un año y medio con 70.000 pesos. Eso entonces no es demasiado y yo creo que es imprescindible. Vetar eso es una barbaridad, pero la crueldad en su máxima potencia es no darle esa actualización a los jubilados. La otra cuestión es la recomposición de los saberes, reconociéndoles unos 7, 8 puntos que se perdieron en el inicio de la gestión de Milei cuando no se les incorporó el cálculo que era en aquel año, el anterior, de diciembre a marzo. También es muy poca plata, también es muy poca plata. Insisto, en un país que le perdona impuestos a los autos de alta gama o en un país donde el vocero Adorni, esto era lo que te iba a contar hace un momento que dije en la sesión el otro día, Adorni incorpora a su hermano que no tiene ninguna expertise de nada en un cargo que cobra varios millones y en 3 meses después duplica su salario. De 3 millones pasa a cobrar 5, 6. Entonces yo digo, esas son las cosas que para mí son inaceptables porque lo que no podemos es castigar y condenar. Bueno, lo dijo de manera, yo digo, impunemente la diputada Lemoyne esta semana cuando dice, por suerte los únicos que sufren son los más pobres y a todos los demás nos va mejor. Dijo esto es una bestialidad. Y a mí me alarma que la gente no se escandalice lo suficiente frente a estas barbaridades que la gente hace o dice. Y después, para completar tu pregunta en esto y ser justa, hay un tercer aspecto de lo que se votó, que ese es mucho más complejo, que es lo que se llama la prórroga de la moratoria, que es que se puedan jubilar quienes no han hecho los aportes. Y esto sí es en gran medida el problema del desfasaje grande que tiene nuestro sistema jubilatorio. Esto, por supuesto, que no resuelve, insisto, ni lo uno ni lo otro, ni que haya moratoria, ni que se derogue la moratoria. Lo que a nosotros nos parece es que tiene que haber como una situación de salida programada, no que rompa de un día para el otro, y que le reconozca a aquellos que hicieron una parte de los aportes, aunque no hayan hecho todos los años, se les reconozca una parte proporcional de la jubilación. Entonces hay que establecer un sistema transitorio, intermedio, por supuesto, y me parece que eso no se llegó a discutir en la profundidad que tenía. Pero a tu pregunta, las cuestiones tan graves, tan estructurales de nuestro sistema jubilatorio no se resuelven con nada de esto y no se van a resolver hasta tanto la Argentina no pueda mejorar su empleabilidad, sobre todo dentro de lo que es el mercado formal de trabajo. Tal cual, tocaste varios puntos, me parece espectacular, sobre todo para los que no estamos tan interiorizados de qué se votó realmente. Creo que, sobre todo lo que es la jubilación, después tal vez hablamos un poco más de discapacidades y también del Garrahan hablaste un poco, pero me gustaría quedarme con esto que comentaste, que creo que es el kit de la cuestión y tal vez el punto más importante, que es lo que se votó en el Congreso en sí no viene a sanear definitivamente el problema que tiene el sistema jubilatorio y comentaste que justamente eso se va a empezar a sanear o se podría llegar a sanear a medida que ingrese cada vez más personas al mercado formal de trabajo, más aportantes y demás. El oficialismo, tal vez más precisamente Javier Milei,
ha comentado o ti- tiene en su idea que eso se logra a través de una desregulación laboral, bueno, y todo tal vez el trabajo que está intentando llevar a cabo Federico Sturzenegger en ese lado. ¿Vos coincidís que tendría que haber una, no sé si desregulación, porque tal vez la palabra no te gusta, pero una modernización del sistema laboral para que eso ocurra? ¿O por dónde ves que puede llegar a venir la solución? Una modernización es imprescindible, sobre todo porque tenemos nuevas modalidades de trabajo. Vos sos un ejemplo de esas, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, con tecnología, con inteligencia artificial. Hay que discutir con mucha profundidad el tema de la inteligencia artificial, que como se dice, y eso es realmente así, se va a llevar puestos, muchos puestos de trabajo. En realidad va a arrasar con muchos puestos de trabajo la inteligencia artificial, pero no hay que pensarlo con la preocupación o la parálisis o el terror, digamos, sino que lo que hay que hacer es prepararse. El Estado fundamentalmente tiene que preparar desde el ámbito educativo y entonces hay que empezar a formar a los jóvenes, a los niños desde la escuela, en otras disciplinas diferentes, porque por supuesto que va a haber, qué sé yo, por dar algún ejemplo, los empleados de banco. Hay trabajos que van a quedar en la historia, que no se van a hacer más porque todo eso se va a hacer a través de otros mecanismos de la tecnología. Ahora, hay trabajos que tienen más que ver con lo humano, qué sé yo, una enfermera no va a ser reemplazada por un robot, digamos, aun cuando pensemos que la robótica es parte del mundo que viene, pero hay que tratar de ir ordenando la educación y las disciplinas para poder abordar estas cuestiones. Ahora, hay algunas que ya las tenemos, entonces, que hace falta una modernización del sistema laboral y de empleo, no tengo ninguna duda. Ahora, si esa es la clave, te diría que no, porque lo cierto es que sobre todo la pequeña empresa, las grandes a veces tienen otras posibilidades, pero lo cierto es que la empresa no toma o echa a alguien porque quiere o porque tiene determinada ley laboral. Toma o echa si tiene la capacidad de producir y de vender lo que produce. Entonces, la clave para que haya más empleabilidad formal es realmente que la Argentina pueda crecer, ofrecer alternativas a una empresa, tener una inserción en el mundo que le permita a la gente que produce bienes o servicios realmente facturar de otra manera y entonces generar puestos de trabajo. Esa es la manera genuina como se hace. Ahí nos metemos ya en un terreno mucho más complejo, que bueno, cómo se hace para crecer, para producir, para generar empleo. Hay algunas cosas que son casi de manual, digamos, porque lo que se necesita siempre es una política fiscal que no exprima al que va a crear un trabajo, que le diga, bueno, no te saco para que puedas. Hay una política crediticia, que quiere decir, bueno, te doy un poco para que puedas producir y generar empleo. Y también yo siempre me paro en las cuestiones institucionales, porque los inversores que están en el mundo, miran cómo funciona el sistema institucional. Y entonces si ven que hay un presidente que se pelea con la vicepresidenta, que no respeta el Congreso, que no hay una justicia independiente en la que se pueda confiar, el inversor no viene, elige ir a Uruguay o a Chile, que son países más estables. No es casual cuando miramos Chile y Uruguay, lo digo porque son los que tenemos obvio más cerca, que son los países de América que tienen el mejor riesgo país, el más bajo riesgo país. ¿Por qué? Porque tienen instituciones sólidas, cambian los gobiernos y las instituciones están bien plantadas. Hoy la sola verborragia de un presidente que se para frente a un micrófono y se la pasa insultando y descalificando no es bueno porque nos miran del exterior y no tenemos la seriedad que debe tener un país para que alguien que firma un cheque decida firmar y darle un cheque a la Argentina, ¿no? ¿Y se puede, Margarita, en un país tan polarizado? Tenía una pregunta sobre eso, tal vez más política, pero me gustaría primero encararla por este lado, que es, atándolo a lo que vos comentaste, ¿se puede en un país que lamentablemente lo estamos viendo bastante polarizado, si bien hay otras opciones, hay mucha parte de la discusión que lamentablemente pasa liberalismo-kirchnerismo, hace un par de años, por lo menos desde 2023, ¿se puede en un país tan polarizado y con
tanta violencia, si se quiere, verbal y hasta a veces física, conseguir instituciones fuertes? No, te diría que no. Me parece que ese es uno de los problemas graves que tenemos, es ese. Mientras que nosotros sigamos en esta Argentina pendular, que va de un lado al otro, pero que nada cambia, que no hay posibilidad de tener ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, eso también miran los inversores. Y además el inversor siempre tiene el temor de que qué cosa pase y que después de este vuelvan a venir los anteriores. Entonces, creo que el país tiene que mostrar una estabilidad que no tenemos, por eso doy los ejemplos de Chile y Uruguay, que son dos países donde cambiaron los gobiernos, los signos políticos de los gobiernos y las instituciones permanecieron. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos ofrecer, es una estabilidad en instituciones, que hay leyes que no se tocan, que hay políticas que no se tocan. Esto es lo que se llama una política de Estado. La política de Estado es la que es consensuada entre quienes piensan diferente y todos se comprometen a sostenerlas a través de los tiempos, gane quien gane y pierda quien pierda. Eso es lo que a nosotros nos falta desde hace mucho tiempo. La polarización hoy es posiblemente el mecanismo más perverso y más peligroso para pensar en un país que no puede tener estabilidad económica si no tiene estabilidad política. Y no hay estabilidad política si no hay capacidad de acordar. Esta cosa de polarización, de extremos, de la invisibilización del espacio del medio, de quienes estamos hoy en un lugar de equilibrio, de moderación, ir siempre a los extremos y estar de un lado al otro. Yo lo veo en el Congreso, es muy difícil discutir nada porque si lo propone el que está sentado de un lado, el de enfrente se opone y a la inversa es igual, entonces es imposible progresar y acordar algo y todos además lo hacen con una amnesia terrible porque hoy yo veo eso traducido, te diría que es una expresión de la doble moral, ¿no? Que es que los que estaban antes y destruyeron las instituciones le reclaman institucionalidad a los que están ahora y los que antes le reclamaban república a Cristina, hoy la verdad es que hunden la república todos los días. Entonces, pero ojo, porque también atrás de esto, me imagino que tu reflexión va a ir en este sentido, hay una sociedad que acompaña eso, porque la polarización existe porque la sociedad vota esos extremos en realidad. Entonces, ojo porque la política es el emergente de lo que la sociedad expresa en nosotros también y qué es lo que la gente quiere. Sí, sí, coincido 100%, uno hasta lo vive. El otro día lo comentaba con Frank, que es un militante más de la rama kirchnerista, y justamente le comentaba que es impresionante. Yo publico un video y yo tengo la relevancia, nada, un granito así en lo que es la política argentina, pero igualmente hasta con este pequeño nivel de relevancia, ya uno publica un video que tiene un tinte más de un color y los del otro lado te matan. Publica un video de que tiene tinte del otro color y lo contrario te matan. Y es así y es impresionante. Y se me vino una frase recién cuando te escuchaba comentar esto, que es muchas veces se escucha y se presta mucho más atención a el quién que al qué. Quién está dando el mensaje y no qué está diciendo realmente. Y así es Sí, y imposible llegar a un consenso. tiene más repercusión el insulto que la idea. Tal cual. Sí, Los sí. medios de Sí, comunicación hacen su parte, porque el medio de comunicación te reproduce al diputado que insultó al otro y no al que propuso alguna salida, ¿no? un personaje que mencionaste recién y también uno de los pilares que dijiste de la institucionalidad, que es la justicia, sin lugar a dudas, pilar fundamental para tener instituciones sanas. Y te escuché hacer una pequeña reflexión sobre el evento probablemente judicial más importante de los últimos meses, que fue la condena a Cristina, y vos la catalogabas como una condena ejemplar, si no me equivoco. ¿Por qué crees que fue así? ¿Y crees que eso te ayuda a que de a poco se empiecen a formar estas instituciones necesarias en la Argentina? Estamos lejos todavía. Te diría de todos modos que yo tengo una mirada bastante crítica respecto del funcionamiento del sistema judicial, ¿eh?
La sentencia es una sentencia ajustada a derecho, porque lo que hizo fue aplicar una condena a un conjunto de personas que habían cometido efectivamente y probadamente delitos en contra de la administración pública. Entonces, desde ese punto de vista, la condena es, a mi juicio, ajustada a derecho, es justa totalmente. Ahora, si me tengo que remontar a que tenemos una condena por delitos que algunos se cometieron hace 20 años, y la verdad ahí es donde la mirada crítica sobre la justicia tiene su fundamento, porque también es cierto, lo hemos dicho muchas veces, que la justicia que llega tarde no es justicia en realidad. Y si un problema tenemos nosotros, sobre todo, en general en muchos delitos, pero en particular en la investigación de los delitos relacionados con la corrupción, es la impunidad. Y la impunidad está dada en muchos casos por el transcurso del tiempo. El tiempo, digamos, las demoras en probar, en terminar las causas, hacen que esos delitos queden impunes, que esas personas sean impunes. Y el peor efecto que tiene la impunidad es que es una invitación a repetir. Si el anterior no tuvo castigo, ¿por qué razón el próximo no va a hacer lo mismo que el otro? ¿Mm? Y salto nuevamente de charco, pero siempre en términos judiciales. ¿Qué opinión te genera lo del Libra? Considero que es un escándalo, que es un caso de corrupción tremendamente grave, que salpica de manera muy directa al presidente y a su hermana, que la justicia en la Argentina está demasiado planchada y no está haciendo una investigación como se debería hacer frente a la gravedad del hecho. En Estados Unidos avanza mucho más certeramente y rápidamente la investigación del delito. Yo creo que es muy, pero muy grave la situación. Creo que no están exento de responsabilidad, insisto, en los máximos niveles del gobierno. Esta semana se empezó a descomprimir la parálisis que tiene la comisión investigadora que se constituyó en diputados, pero bueno, eso tiene que ver de todos modos con una investigación política. Yo creo que el delito debería estar en la justicia. Ahí la presentación que yo hice es porque me pareció que la investigación judicial estaba muy direccionada a investigar una estafa. Y la investigación de la estafa va sobre los particulares, que son los que en tal caso cometieron la estafa. El delito o la falta que habrían cometido el presidente y su hermana no es el de la estafa. No creo que ellos mismos sean los autores de la estafa. La idea que yo tengo, la que me he hecho a partir de lo que he visto, es que ellos podrían ser pasibles, digamos, de una falta más en el punto de vista ético o de la corrupción por haber recibido algún pago para hacer esa propaganda en favor de un privado, pero que la estafa del ámbito privado es de las otras personas. Por eso es que me da la impresión que la justicia orientó en un sentido para sacarle el peso de la mirada a los funcionarios. Espectacular. Margarita, y por último, estamos a pocos días de probablemente eventos bastante importantes en términos legislativos, ya sea en provincia de Buenos Aires como también a nivel nacional. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué proyectás? Si querés, arrancamos por provincia, que tal vez es lo más cerquita que tenemos. ¿Cómo ves el escenario político de cara a las elecciones de provincia? Bueno, tiene bastante que ver con lo que hablábamos antes. Yo veo que hay una Argentina muy polarizada, y esto se va a ver también en el resultado de las elecciones. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa, como yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que digo, tratar de instalar esa idea de equilibrio, de moderación, de respeto, de decencia por sobre todas las cosas. Estos son los valores en los que creo que se debe estructurar una propuesta política para salir de esa trampa que es la polarización. Pero bueno, veremos qué es lo que la gente termina recogiendo. Sí me parece que hay que tener en cuenta dos cosas, te voy a decir. Una es que venimos con una muy baja asistencia de votantes.
Esto es muy, pero muy preocupante porque eso está indicando que la gente ya ni siquiera cree en aquellos a los que vota. Entonces, por eso no concurre a votar. Esto es muy malo porque esto erosiona muchísimo el sistema electoral y el sistema democrático porque le quita legitimidad a los que llegan si son elegidos por pocos, digamos, ¿no? Entonces, es preocupante. La otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que estamos inaugurando dos novedades muy fuertes en materia electoral. La primera es que por primera vez en los más de 40 años de democracia vamos a tener lo que se llama una elección desdoblada. O sea que vamos a elegir el 7 de septiembre representantes para la provincia y para los municipios que no va a tener el arrastre de una boleta nacional como ha sido siempre. Cada 2 años las elecciones eran simultáneas. Entonces, lo que había era una preeminencia del debate nacional o de las figuras nacionales. Ahora no lo va a haber. Sin embargo, creo que se perdió la oportunidad de que la campaña sea una campaña referida a los temas de la provincia de Buenos Aires y sigue siendo una campaña muy vinculada con lo nacional y por eso la polarización va a seguir jugando muy fuerte entre quienes adhieren a Milei y quienes no adhieren a Milei, ¿no? Y la otra novedad de la elección ya es la del 26 de octubre, que ahí no solo Buenos Aires, sino todas las provincias, por primera vez van a votar con el sistema de boleta única de papel. Entonces ya no van a ir al cuarto oscuro y encontrarse con todas las papeletas de todos los candidatos o de los partidos, sino que va a haber un único papel con las fotos de los primeros candidatos donde la gente tiene que ir y marcar con una cruz a quién quiere votar. Esto es un sistema bastante distinto, va a haber que ensayarlo también para que la gente lo comprenda, porque bueno, son dos modificaciones importantes para nosotros en la provincia y la otra para la nación, por supuesto. Qué lástima, yo lo veo tal vez como algo que es un pecado, de esto que comentabas de, no obstante el desdoblamiento de las elecciones, que igualmente se haya nacionalizado la discusión, un poco parecido a lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires. Me parece una lástima, más que nada pensando en, Porque la provincia tiene demasiados problemas como para no discutirlos. claro, tal cual, es que a eso iba, me parece una lástima porque seguramente hay un montón de cosas para discutir y siempre lo bueno, o por lo menos lo que a mí me gusta, es que en una elección se discutan ideas. Si a nivel Sí, nacional, esto también, también va de la mano de un debate cada vez más pobre, ¿eh? Cada vez es más pobre y cada vez el debate de ideas queda por debajo del insulto, la descalificación, la chicana, digamos, y poca discusión de ideas hay, porque tampoco es que el debate nacional se base en un debate de ideas, de proyecto de país, no, tampoco es así. Hay una pobreza muy grande, una mediocridad muy grande en el debate político. y atando esto último que comentás con lo que dijiste de que ustedes proponen tal vez algo ni fu ni fa, o sea, ni algo ni muy extremo para un lado ni para el otro, sino tener cierto sentido común sin estar tan polarizados. Y vos comentabas que venís proponiendo ciertos valores. Me gustaría preguntarte y que nos comentes más a detalle cuáles crees que son esos valores o esas pilares fundamentales para poder realmente de una vez por todas que la Argentina empiece a crecer y sueñe con tener un futuro próspero. Sí, más allá de las cuestiones que podrían aparecer como abstractas en el terreno de los valores, yo menciono muchas veces el tema de la decencia porque lo vinculo doblemente, por un lado, con políticas de transparencia, que creo que son imprescindibles, pero también por otro lado, con la búsqueda de la igualdad para que todas las personas tengan las mismas posibilidades, condiciones y oportunidades. Y aquí ponemos un foco muy fuerte en la educación. La educación en la Argentina viene marcha atrás desde hace muchísimo tiempo. Tenemos tasas altísimas de abandono escolar, de chicos que terminan la escuela sin posibilidad de seguir en la universidad, que no tienen la formación suficiente. Hay que
que poner, y también relacionado con el trabajo que hablábamos antes, hay que llevar la educación de la escuela secundaria, que es el punto más crítico que tenemos, hacia una educación más relacionada con objetivos que tengan que ver con la inserción social, económica, productiva, ¿no? En ese sentido, también nosotros proponemos algunas cuestiones que tienen que ver con cómo desarrollar en un país como el nuestro, aprovechando los recursos que tenemos relacionados con tanto los recursos naturales, la tierra. Somos el octavo país del mundo en cuanto a extensión territorial, tenemos un capital enorme, tenemos otro capital humano extraordinario que son nuestras universidades, por ejemplo. Bueno, cómo llevar eso hacia un proyecto, un modelo de país productivo que genere empleo, siempre volviendo a esto. Estamos muchas veces discutiendo cosas que no tienen que ver con la vida directa de las personas. Si nosotros mejoramos el sistema de educación, el acceso y la calidad de la educación, vamos a mejorar las oportunidades de empleo. Por la vía de mejorar las oportunidades de empleo, vamos a mejorar muchas de estas otras cosas de las que hemos estado antes hablando. Y también cuestiones que a veces se ponen en otro lugar de la discusión, para mí muy equivocado, que tiene que ver con la seguridad personal, con la seguridad ciudadana. Mejoremos la educación y el trabajo y no tengo duda que también vamos a mejorar muchísimo esas condiciones de seguridad en las que vivimos. Yo trabajo mucho temas como el de armas, ¿no? Y soy una convencida que las políticas para que la gente, para que la población civil esté más armada, son muy peligrosas y que al contrario, el Estado es el que le debe garantizar la seguridad a las personas y que la gente no ande armada. Tener un arma en una casa, ya no hablo directamente de las armas en manos de los delincuentes, por supuesto, lo peor es cuando las armas terminan yendo a parar a manos de las organizaciones criminales o de los delincuentes. Aún el arma en una casa es una amenaza para la mujer frente a un marido violento y es una amenaza cuando hay una persona con una discapacidad mental que un día agarra ese revólver, sale por la ventana, por el balcón y mata a alguien. Entonces, que aunque parezcan mínimas, son aquellas cosas que debemos trabajar para disminuir hoy esta cuestión tan grave que nos afecta, que es la de la inseguridad. Entonces, el acceso a drogas y a armas, por supuesto, con tanta facilidad, son algunas de las políticas que se deben trabajar. Por lo menos nosotros la ponemos como parte, digamos, de nuestra agenda política. Temas que no se están discutiendo, pero que nosotros creemos que deben estar en la agenda. Sí, sobre todo tal vez con la inseguridad, que es probablemente uno de los temas que más preocupa a los argentinos, sin Exacto, lugar a dudas. pero que no se atiende correctamente. Se prefiere atenderla desde el discurso facilita, aumentemos las penas, reprimamos en la calle, y no es la forma. Está probado que no es la forma, porque hace muchos años que venimos con esos mecanismos. Las cárceles están recontrapobladas de gente. Los que salen de la cárcel salen peor de cómo entran también, porque las cárceles no sirven para lo que la Constitución dice. Entonces también hay que reformular el sistema penitenciario. Coincido 100%. ¿Y qué sentido tiene una cárcel y poner una pena sobre alguien si en el medio no se va a trabajar para tratar de que esa persona salga de esas situaciones complicadas de sus inicios y que justamente se pueda reinsertar en la sociedad de la mejor manera? No tiene ningún tipo de sentido y no aporta ninguna solución, la verdad, ni para la persona que está dentro de la cárcel, ni para tal vez la familia afectada porque si este cometió un homicidio o lo que sea, y obviamente tampoco para la sociedad. Margarita, ha sido un placer enorme tenerte, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todas tus respuestas. Te felicito a vos por esta iniciativa y te deseo mucha suerte en lo que hagas también, ¿eh? Hasta pronto. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.